Ok, el primero que vamos a ver hoy es la ficha de número uno de español. Vamos a hablar acerca de las ideas fundamentales y las ideas complementarias, o ideas principales y ideas secundarias. La idea de esto es que esta es la única ficha de hoy de español, pero es uno de los temas más importantes porque hay que comprender qué es una idea fundamental y qué es una idea complementaria. Para eso vamos a ver las siguientes características de cada una, que dice que las ideas fundamentales o principales son aquellas básicas para desarrollar el tema y que pueden o no aparecer en el texto, o sea, puede que estén englobadas en el texto, la idea es, o puede que estén escritas específicamente, pero hay que analizar estos tres puntos. En algunas ocasiones se encuentran en la primera oración del párrafo, pero no es que siempre se encuentren ahí. Puede ser que, por ejemplo, expresa información que abarca a las demás ideas del párrafo o afirma lo más importante e imprescindible. Si se elimina esa idea, el párrafo queda incompleto o no tiene sentido. La idea aquí es que la parte principal es entender de qué consiste el texto, porque el texto puede tener varias ideas, pero no significa que todo sea principal. Entonces, entiendo de qué se trata el texto y esa es la idea principal. ¿Qué lo diferencia de las ideas complementarias? Las ideas complementarias son detalles o aspectos que apoyan la parte principal. Son menos importantes que la idea principal eh, y el párrafo puede seguir teniendo sentido aún si se le quitara esa idea. Estas ideas secundarias también aportan información a la idea principal y son parte de esa idea principal. Entonces, dentro de los textos que estamos viendo, que están en pruebas estandarizadas, es este que está acá. Ya sabiendo, lo primero que hay que hacer es poder ver qué es lo que me están pidiendo. Y vemos que lo que me están pidiendo es la idea fundamental. Siempre, primero tengo que ver qué es lo que me piden. En este caso, idea fundamental, entonces tengo que saber de qué trata el texto. Dice, de las especies de tortugas marinas, casi todas están clasificadas como en peligro de extinción, y eso se debe principalmente a las actividades humanas. La captura accidental de las artes de pesca, que a menudo resultan en la muerte. Es la mayor amenaza para la mayoría de las tortugas marinas. También son asesinadas por sus huevos, carne, piel, caparazón y son víctimas de caza furtiva y sobreexplotación. Además, el cambio climático afecta a las playas de anidación de las tortugas marinas, así como los huevos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? ¿De qué trata el texto como tal? Las opciones que me dan son las tortugas son cazadas para poder consumir su carne y huevos, ¿cierto? Lo dice el texto. Después la opción B, los cambios en el ambiente afectan la anidación de las tortugas marinas. No, de esa no habla el texto en específico. Y la C es, la población de la tortuga marina disminuye por causa de las acciones humanas. Ok, aquí donde hay que diferenciar es que aquí hay una idea complementaria y hay una idea principal o fundamental. Entonces, si vemos de qué trata el texto en sí, es que las tortugas están en peligro de extinción. Esa es la principalmente a las actividades humanas. O sea, que las tortugas están en extinción, que están en peligro de desaparecer. De eso trata el texto. Entonces, vemos la opción C, que si la población de tortugas disminuye por causa de las acciones humanas. Cierto. La A también decía algo que decía el texto, pero es una idea secundaria y complementaria. ¿Por qué? Que están desapareciendo las tortugas es lo importante y lo que complementa es que lo hacen para consumir su carne y huevos. Por eso hay que saber diferenciar entre la idea fundamental y complementaria, porque las dos opciones me las dan. Lo que pasa es que una es más correcta porque esto es lo fundamental del texto. Eso lo complementa como tal, nada más. Entonces, por eso es importante analizar estas dos cositas. ¿Cómo hallar la idea principal en un párrafo? Pero antes hablemos del tema. Para hallar el tema, tenemos que hacerle esta pregunta al párrafo. El tema se va a expresar siempre en una frase, ojo con eso. Ahora sí, vayamos a la idea principal. Para hallar la idea principal tenemos que hacerle esta pregunta al párrafo. La idea principal siempre se va a expresar, ya no en una frase, como el tema, sino a través de una oración. Y esta oración tiene que ser genérica, no tiene que tener ejemplos ni detalles.
Muy bien, ahora sí les presento este párrafo. ¿Cuántas oraciones tiene? Pues tiene 3. Una de ellas es la idea principal, de manera explícita. ¿Sí? Les adelanto. Muy bien, ahora sí les pregunto, ¿cuál es el tema del párrafo? O sea, ¿de qué o de quién se habla en el párrafo? ¿De quién? Pues de Brenda, de la estudiante Brenda, ¿cierto? Muy bien. Ahora, idea principal. ¿Cuál era la pregunta que teníamos que hacerle al texto? Allá. ¿Qué es lo más importante que se dice de Brenda? Y nos quedamos con qué oración, la uno, la 2 o la 3 como idea principal. Nos quedamos con la 3, por supuesto. Dice que ella es considerada una de las mejores alumnas del salón. ¿Por qué no puede ser la oración uno o la oración 2 la idea principal? Porque ahí se están enumerando cualidades de Brenda, ¿sí? Se están enumerando detalles. Por eso no son idea, no pueden ser ideas principales ni la uno ni la 2. Muy bien, ahora sí les toca a ustedes. Aquí les dejo el siguiente párrafo. Vamos a encontrar el tema y la idea principal. Y conmigo será hasta la próxima. Chao. Ok, en esta otra pregunta podemos ver lo contrario, que es la idea complementaria. Entonces ya no vamos a ver la idea principal, pero es importante poder analizar la pregunta primero antes de texto como tal. Entonces vemos que en la idea complementaria, los bosques otorgan muy orígenes purificables del aire por excelencia. Además, proporcionan hogar, alimento a los animales. Es decir, quisiéramos ver cuál es la idea principal de esto, es que los bosques son beneficiosos para el ser humano y para los animales en sí. Esa es la idea principal. Pero nos están preguntando por la idea complementaria. La idea complementaria, recuerden que son ejemplos o cosas que complementan como tal al texto. Y vemos que en los bosques producen agua pura, necesaria para la vida. No está dentro del texto. Sí es cierto, no es mentira. Los bosques producen agua pura o purifican el agua, pero no está dentro del texto. Después dice, los bosques están formados por miles de especies de árboles. Este, dice que sí, que tienen diferentes especies que habitan en ellos, pero no habla el texto de esto, sino que es más específico en que la idea que complementa el texto es que proporciona hogar y alimento a todos los animales. En este caso, sería la respuesta C, la que es correcta. Bueno, para la ficha número uno de ciencias es un tema que ya se ha visto bastante, que es el plasma, que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Y en el esquema que tienen que leer, bueno, leemos que el plasma es un líquido amarillento compuesto de agua, sales, proteínas, vitaminas, transportan los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno, los glóbulos blancos son los que llamados leucocitos, luchan contra las enfermedades, son como los defensores del sistema, y las plaquetas que son las que intervienen en el proceso de coagulación de la sangre, que tienen el flujo de sangre fuera del cuerpo. Cuando sufrimos una cortadura, el plasma es el que cubre esas heridas. Son los tres, más que todos los glóbulos rojos transportan, los glóbulos blancos detienen y las plaquetas curan, en este caso. Y aquí nos preguntan quién son tejidos formados por un conjunto de células que realizan varias funciones. Se pueden encontrar los glóbulos rojos, los blancos y los plaquetas se encuentran en la sangre y permiten desplazarse por todo el cuerpo. Uno de estos componentes es responsable de producir coágulos y sellar las estructuras, que en este caso serían los glóbulos, serían las plaquetas. La respuesta correcta, que es según el esquema que está aquí a la izquierda. Bueno, otra de las preguntas sencillas del examen es de la ficha 3 y ficha 2, que son funciones de la vacuna y funciones del tejido, que es importante que lo lean. Las vacunas son sustancias que permiten la creación de anticuerpos de mucho tiempo. Crear ciertas pues las vacunas funcionan más que todo para eso, y esta es una de las preguntas referentes a la parte de las vacunas. Dice que las vacunas son medicamentos biológicos que se aplican para las personas sanas en propósito de provocar la producción de defensas de anticuerpos
para protección contagiosa futuras. Entonces vemos que la información anterior hace referencia al proceso de fabricación de las vacunas, ¿no? El origen y descubrimiento de vacunas, y realmente lo que nos habla, si leemos bien el texto, es de la importancia de las vacunas. Es importante estudiar estas dos fichas para poder dar una respuesta correcta a eso. Bueno, y ahí sigue hablando un poquito acerca de la ficha 4, la importancia de la prevención de enfermedades, este, de poder diagnosticarlas a tiempo, y las características que hay que tener: evitar el estrés, evitar el consumo de sustancias nocivas. Todas esas características son importantes. Igual, un poquito de lo anterior, los beneficios de las vacunas que permiten combatir las enfermedades, salvar millones de vidas, permiten la erradicación de enfermedades contagiosas y son seguras y accesibles para la población. En esta otra ya viene la parte de los sistemas, los diferentes sistemas que han visto en cuarto, quinto y sexto, que es el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema óseo, muscular, endocrino. Todos esos sistemas este, van a salir uno o otro, pero salen. En este caso tenemos primero el sistema digestivo, que está compuesto por toda la parte digestiva: la boca, el esófago, la faringe, es intestino grueso, estómago, intestino delgado, esófago, eh, la boca. Entonces es importante que este sistema digestivo podamos revisar un poquito y estudiarlo, y una de las preguntas que vienen relacionadas a esas de uno de los sistemas, pero en este caso nos preguntan acerca del sistema nervioso, que es la médula espinal, que se localiza dentro del conducto vertebral y conecta al cerebro con los nervios de mayor parte del cuerpo. Posee neuronas que reciben información de distintos órganos y otros que se encargan de enviar información y órdenes a distintas zonas de nuestro cuerpo. De acuerdo con la información anterior, se puede concluir que la médula espinal, controla los actos involuntarios como los latidos del corazón y digestivo, se encarga de las facultades intelectuales, atención, memoria e inteligencia, y conduce impulsos nerviosos entre el encéfalo y los demás órganos y tejidos del cuerpo. Si nosotros vemos el texto, dice: en la médula espinal es una parte del sistema nervioso que controla y localiza dentro del conducto vertebral. Conecta al cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo, que poseen neuronas que reciben información de distintos órganos y que se encargan de enviar información y órdenes a distintas zonas del cuerpo. Entonces vemos que la opción C es la opción correcta, que nos describe más el sistema nervioso. Pero sí es importante, el texto nos da pistas de cómo contestar, pero igual es importante saber la función de cada uno de los sistemas del cuerpo. Y lo otro que va lo mismo, que es el sistema circulatorio, que igual hay que entender cómo funciona el sistema circulatorio: el corazón que bombea la sangre, las arterias que llevan la sangre por el oxígeno desde el corazón hacia los capilares del cuerpo, bueno, y las venas que son los conductos o vasos sanguíneos que se encargan de transportar los desechos orgánicos y dióxido de carbono hacia el corazón, y los vasos capilares, que son los vasos sanguíneos más pequeños de nuestro organismo y conectan las venas con las arterias. Importante saber también cómo funciona el sistema circulatorio. Saber que la sangre, es importante resaltar que la sangre transporta tanto oxígeno como nutrientes, como desechos del cuerpo. O sea, es como si fueran las vías que transportan todo lo que el cuerpo necesita. El oxígeno, ¿dónde lo tiene? Bueno, de la respiración, la sangre lo recoge y lo lleva al cuerpo. Los nutrientes, ¿de dónde? Del sistema digestivo, los recoge el sistema digestivo y los lleva al resto del cuerpo. Y lo que el cuerpo no recibe, que es el dióxido de carbono, lo recoge la sangre y lo transporta a través de los pulmones, y los desechos los transporta igual. Ahora acá brincamos a estudios sociales. En estudios sociales, una de las primeras preguntas es acerca de la importancia de los estudios sociales. Y los estudios sociales es una disciplina que estudia el desarrollo de la humanidad a través del tiempo y la relación del ser humano que establece en el espacio físico que lo rodea. Se aprende a preguntar sobre qué preguntar acerca de nuestra sociedad, todo lo que pasa en nuestra sociedad, el pasado y el presente de nuestra sociedad. O sea, de lo que pasa donde vivimos, nuestro entorno. Y ofrece una visión general de la sociedad donde viven, su ubicación, donde vivo, el desarrollo del espacio,
cómo es donde vivo, cuáles son las características, su historia, el papel geográfico, la historia del mundo, y desarrolla destrezas que permiten enfrentar otros campos de aprendizaje, tales como la identificación de su patria, el reconocimiento de valores democráticos y la ciudadanía. Entonces, son las preguntas que vienen de estudios sociales, que ya habíamos analizado, es esta, que habla que el estudio social es una disciplina donde se plantean, discuten, analizan y crean conocimientos de nuevas, proponen resolver problemas que llevan a indagar en el pasado, establecer relaciones en el medio, cuestionar el presente para aprender a enfrentar el futuro. Su misión es promover la juventud, conozca y analice, explique y comprenda el valor de las culturas, sociedades económicas de la humanidad. Bueno, y a partir de eso proporciona, dice, a partir del texto anterior, los estudios sociales proporcionan en la vida cotidiana de la sociedad costarricense aquel pasado. A darle prioridad al estudio de otras culturas dejando la historia de Costa Rica, no. O sea, de una vez vemos que hay preguntas que no calzan, que no van. Por lo tanto, yo de una vez ya las desecho, no me sirven. Después ya la A la podemos descartar porque ya está irracional. La B, entender que la solución de los problemas de la nación se resuelve mejor cuando las personas actúan de forma individual. Definitivamente no, tampoco. Es una pregunta que no está en el texto y de hecho no tiene sentido. Y la C, que entender conocer los acontecimientos históricos desarrollados en el país como una nación democrática, sí. De hecho, las otras preguntas no tienen sentido, es una pregunta muy sencilla de responder, pero solo si se leen bien. Lo otro que sale en estudios sociales es acerca de la geografía o la ubicación de Costa Rica y vienen diferentes características. Por ejemplo, que los suelos fértiles, la posición geográfica, las costas, el clima, el turismo, son cosas que vienen dentro de estudios sociales. Dice que consiste en la depresión terrestre entre dos vertientes en forma inclinada, alargada. Por sus vertientes pueden circular aguas en río. Es un accidente geográfico, un lugar especialmente atractivo por su entorno natural y valor paisajístico. Las montañas que lo rodean y los ríos hacen que esos lugares sean excelentes, lugar que los amantes de la naturaleza de excursión. ¿Qué pasa acá? Son lugares muy atractivos porque los rodean montañas, pasan ríos y vive la población. Entonces, eso es considerado como un valle. ¿Por qué? Porque la cordillera es un conjunto de montañas, no entra ahí, y la sierra tampoco. Entonces, el valle es esa zona geográfica que también hay que aprendernos para saber que ahí es donde las características que me dan texto. Bueno, y rápidamente pasamos por la ficha 4 y la ficha 5. En la ficha 4 habla sobre las desventajas de la política geográfica, que bueno, pues son los huracanes, las inundaciones, los terremotos, las sequías, las erupciones volcánicas, y relaciones. Después en la ficha 5 habla acerca de las relaciones internacionales. ¿Qué es internacional? Son otros países que no son Costa Rica, relaciones. ¿Cómo se relaciona Costa Rica con otros países? A eso hace referencia. Costa Rica pertenece a la región de Centroamérica y, bueno, nuestros vecinos son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá. Y tenemos un tratado de libre comercio para Centroamérica que podemos comercializar entre los países o regiones con el objetivo de ampliar el mercado, bienes y servicios, de poder establecer relaciones con nosotros que da Costa Rica a las otras poblaciones. Bueno, ¿qué exportamos? Café, flores, lácteos, textiles, papel, calzado y algunos productos que compra Costa Rica porque sí los produce, pero no los produce tanto como para abastecer toda la población que entra en Costa Rica son los frijoles, la harina, el jabón en barra, el caucho, que es el con el que se hacen las llantas. Esas son cosas que Costa Rica necesita que se traigan. Bueno, y en la ficha 6 habla acerca de la pregunta que estamos viendo ahora, que es una cordillera, son cadenas de montaña que están unidas entre sí, que es un valle, una inundación de corteza terrestre recorrida por ríos. Es importante recordar eso, que es recorrida por ríos, porque eso es lo que decía la pregunta pasada. Las llanuras son tierras bajas, llanas, grandes planos. Las costas son las que se ponen en contacto con el océano y después también importante la ficha 7, saber que está la costa Caribe, la costa del Pacífico.
que esto más que todo el Caribe es la parte de Limón y la parte de Punta. Es importante recalcar que yo voy pasando por las fichas, pero sí es necesario que ustedes se detengan en cada ficha y las estudien como es. Hasta que no entiendan la ficha, no pasan a la ficha que sigue. Esto es un video general para ir explicando cómo se relacionan las fichas con las preguntas estandarizadas. Entonces, vamos a matemáticas, que con matemáticas vamos ya casi finalizando. Entonces vamos a ver la ficha 1, que es algo que ya hemos estado viendo bastante, que cómo se llaman los números, que es las unidades, los miles, los millones y miles de millones. Este número se leería 8.177.890.008. ¿Por qué? Porque aquí hay un mil, aquí hay millones y aquí hay un mil. Hay que aprenderse esto que está acá. No avancen hasta que no puedan leer bien el número o cómo se leen los números como tal. Bueno, y lo de los decimales, que también para mí es sumamente importante que se lo aprendan esto que está acá. ¿Por qué es importante? Porque nos van a poner a identificar números o a redondear con respecto a leer esta parte de los decimales. Bueno, 39 décimas y unidades. Pero después de la coma los nombres se llaman así, después del decimal, décima, centésima, milésima y 10 milésima. Entonces, estos nombres que consiguen hay que sabernos, los décima, centésima y milésima. ¿Por qué? Porque ahí nos van a preguntar, redondee a la décima más cercana. Entonces tengo que aquí la décima, redondearlo. Si el de la par es mayor a 5, va para suma. Si es menor a 5, queda igual. Entonces, eso trata esto. La pregunta que ya ustedes han visto es esta, que es aquí, que cómo se representa correctamente la lectura de este número, que fue 1425 millones de kilómetros. Entonces sería esta 1425 millones de kilómetros, que sería en este caso la C. Es importante poder responderlo conforme a lo que está aquí. Ok, aquí vamos a la parte de comparación o a la parte de ver qué número es más grande con respecto a los decimales. En esto nada más es fácil, es nada más de analizar el número después de la coma. ¿Sí? Entonces vemos que aquí en esta parte de acá me dicen que 0,20 y 0,08. Vemos qué número está después de la coma, un 2. Y después de esta coma, un 0. Entonces, ¿cuál es mayor, 2 o 0? Pues en este caso es mayor 2. Y así lo vemos. En este caso, el número después de la coma 2 y este también. Entonces me voy al siguiente. Este es 5, entonces mayor 5. Y este es 1, entonces es mayor 4,25. Aquí hay un tema que hay que atender, que es ascendente. Ascender, siempre tienen que meterse en la cabeza que el poder ascender es estar debajo de la montaña y subir, ascender. Entonces tengo que empezar del más bajo. Para yo subir la montaña tengo que empezar de la parte más baja, ascender. Pero si tengo que descender la montaña, tengo que estar en la parte más alta y bajar. Entonces, como aquí estoy ascendiendo, tengo que pasar de lo más bajo a lo más alto. En este caso, vamos a ver cuál es el decimal más bajo. Bueno, los que tienen 53 deberían ser los más bajos. Y el que está después de la coma es este, 53,07, que sería ascender. Vamos a ver cuál opción tiene 53,07, que es esta. Le sigue 53,70, 54,15 y por último 54,80, que es el mayor. En este caso sería la opción B, el que asciende. Bueno, y esta otra que es de notación desarrollada. Aquí viene la explicación de cómo hacer la notación desarrollada en la ficha 3, pero en este caso nos la ponen un poquito diferente. Nos ponen que cuál es este numerito que está acá, a quién hace referencia. A la caja de leche, a la caja de galletas o a la caja de mantequilla. Es fácil, nada más es saber 10 a la 3. Primero se resuelve la potencia de 10 a la 3, sería agregarle 3 ceritos, sería 1000. Después sigue la multiplicación, 1000 por 1, 1000 y 1000 por 1, 1000. Entonces ya quité esto y ahora 1000 por más 5, 1005.
que me hace referencia a la caja de leche. Es importante parar el video e intentar entenderlo, no avanzar si no entiendo. Entonces, marcamos la caja de leche. Esta otra es necesario intentar parar y estudiar un poquito esto, porque la cuestión de los múltiplos y divisores de la ficha número 4 es importante. En este caso, en la pregunta, ahí les dejo de tarea ustedes leer esto, y yo voy a leer la pregunta que dice que cuál es el par que de superficie corresponde a un número divisible por 5. De esos números divisibles entre 5 solo está ese, porque la regla del 5 dice que los números divisibles entre 5 terminan en 5 y 0, y los demás no terminan en 5 y 0, solo este. Entonces es muy fácil de contestar. La que termina en 5, si me sé la regla divisible de 5, respondo esto rápido, o de cualquier otro número. La idea es que lo sepan, 5. Entonces voy a la isla del coco, diría acá. Me voy. Igual lo mismo, ahí vienen todas las reglas. La del 2, la del 3, la del 5, la del 10, la del 2, que termina en un número par. Fácil. ¿Qué es el número par? 2, 4, 6, 8. Divisible entre 3, bueno, esa tiene que hacerse una sumilla. Sumo los números, y si me da un número que está en la tabla del 3, es divisible entre 3. Bueno, los del 5, que fue lo que vimos ahora, que terminan en 0 y 5. Y los divisibles por 10, que son terminan en 0. Definitivamente, nada más. La cuestión es del 3, nada más estudiarlo un poquitito. Lo otro era nada más de los números primos y compuestos, que ya lo hemos estado viendo, que los números primos son aquellos que mayores que 1, y los que solo se pueden dividir entre sí y el 1, o sea que solo tienen dos divisores, y los números compuestos son mayores a 1 y que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, 15 dividido entre 1, 15, 15 dividido entre 3, 5. ¿Cómo lo puedo hacer? En prueba estandarizada. Fácil. Nada más agarro la calculadora y me pongo a dividir. Bueno, me dieron el número 13. Vamos a ver por cuántos números enteros, o sea que no tengan coma, me da el resultado. 13 dividido entre 1. Ah, me dio. 13 dividido entre 2, no. 13 dividido entre 4, no. 3, sí, solo entre 1 y el mismo número se pudo dividir, profe. Entonces es un número primo. Pero si yo agarro el número y lo comienzo a dividir entre varios números menores, o sea, si es 15, comienzo a dividirlos por todos los números que son menores a 15. Digo, tiene varios. Entonces yo lo pude dividir entre 5, entre 3 y entre 1. Más de 2, o sea, más que 1 y es sí mismo. ¿Qué es sí mismo? 15 y entre 15 es sí mismo. Y 15 y entre 1 es esto. Pero él se pudo dividir también entre 5 y entre 3. Entonces tenía más de dos divisores. Se agarra la calculadora y se comienza a dividir por números menores a él para saber si es primo o compuesto. Pero recuerden, compuesto es que tiene y primo tiene solo dos. Es sí mismo y uno. Entonces, recuerden, si hagan una relación ahí, primo, yo solo tengo dos primos, por ejemplo. En cambio, compuesto, tengo muchos compuestos químicos, pero primos solo dos, ¿ok? En ese caso. Bueno, y esta otra que son las operaciones con decimales, es poder multiplicar o sumar con decimales, pero en este caso el sumar con decimales, y los decimales se suman con sus decimales, y si sobra se tira para el otro lado. En la multiplicación nada más me fijo cuántos hay después de la coma, 1, 2, 3, y corro la coma, 3 espacios. Así funciona. Sumar es hacerlo como cualquier otra cosa, nada más que tengo que saber cómo acomodar la coma. En eso tenemos que analizar eso que está ahí. Ok, con esta otra diapositiva vamos a ver lo mismo, cómo dividir en decimales. No les van a preguntar mucho acerca de la división de decimales, pero sí es bueno saber cómo dividir con decimales como tal. Igual ahí está la explicación, si la quieren